Dios te bendiga grandemente, feliz día. Hoy traemos una palabra de amor, una palabra de bendición y una palabra de transformación en el poder del Espíritu Santo. Y quiero empezar diciendo lo siguiente: sé feliz, sé bienaventurado. Y la pregunta ¿es posible ser feliz, dichoso, bienaventurado? Sí, la palabra de Dios dice cómo ser bienaventurado, cómo ser feliz, dichoso, aún en los momentos más críticos o de opresión que podamos estar viviendo. Por lo cual vamos a la palabra de Dios, que ella nos muestra cómo podemos ser gozosos, cómo podemos ser dichosos, cómo podemos ser bienaventurados. Quiero invitarte entonces a leer la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. Dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La palabra del Señor nos dice que aquellos que pongamos en práctica lo que Dios reveló a Jesucristo, seremos bienaventurados. Voy a volverlo a repetir. La palabra del Señor nos dice que aquellos que pongamos en práctica lo que Dios ha revelado a Jesucristo, seremos bienaventurados, seremos dichosos, seremos felices. Pero bueno, aquí viene algo importante, que fue lo que Dios le reveló a su Hijo. Vamos a tratar de descubrirlo, o más bien de recordarlo para los que ya lo saben. Vamos a ir a las Escrituras y ahí paso a paso nos irá mostrando qué fue lo que le reveló Dios a Jesucristo para poder ser bienaventurados. Creo que este es un momento en el cual cabe muy bien el poder ser dichosos y bienaventurados por las circunstancias que se están viviendo, no solamente a nivel de nuestro país, sino a nivel de todas las partes del mundo. Hay algo que yo he dicho y que constantemente le repito a las personas con las cuales tengo la oportunidad de hablar. Como creyentes, a pesar de las circunstancias y las dificultades, debemos de ser personas dichosos, bienaventurados y gozosos. Yo sé que eso no es fácil, y lo he vivido y lo he sentido, y probablemente usted lo ha sentido. Creo que muchos creyentes o no creyentes lo hemos sentido. Hay momentos de mucha opresión, hay momentos de mucho estrés donde no nos sentimos bienaventurados ni felices. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, ella nos alienta a sentir lo que somos, lo que el Señor ha puesto en nosotros, a sentir esa alegría y a sentir ese gozo. Entonces, ¿qué fue lo que Dios le reveló a Jesucristo? Bueno, habían dudas en el pueblo de Israel por lo que iba a suceder, por lo que iba a acontecer. No sabían qué camino tomar, no sabían si seguir con Jesús, porque a causa de seguir a Jesús los estaban persiguiendo, los estaban asesinando. Por un lado estaban los judíos, por el otro lado estaban los romanos, o sea que tenían una opresión muy fuerte, refugiados, aislados, perdiendo sus parientes, perdiendo sus familias, y obviamente que la tristeza empieza a aflorar y la duda empieza a aflorar. Ellos necesitaban una guía, necesitaban una dirección por esa opresión que tenían. Ellos no veían qué era lo que iba a pasar con un mundo tan mal llevado. Corrupción, persecución, opresión, impuestos, vicios y muchas otras cosas más. Entonces el panorama no era muy claro para ellos, porque ¿qué va a pasar con nosotros? Jesús había dicho que vendría pronto, y en ese momento, bajo esas circunstancias, uno quiere que Jesús venga pronto, como en esta situación que estamos viviendo, y muchos en ese afán de que algo bueno suceda, que algo acontezca. Entonces tomamos el libro de Apocalipsis y a veces, en vez de dar esperanza, lo que hacemos es impulsar el terror, impulsar el temor, impulsar el miedo. Pero yo quiero invitarte a que conozcas qué fue lo que Dios le reveló a ese pueblo
porque lo mismo que le reveló a ese pueblo para ser bienaventurado es lo mismo que nos va a revelar a nosotros. Ante esa situación, Dios le revela a Jesucristo lo que va a suceder, lo que va a pasar, le muestra. Y Jesús le muestra o le revela a un ángel para que ese ángel le revele a Juan las cosas que van a suceder y las cosas que van a pasar. Lo que no les permite ser dichosos, lo que no les permite ser bienaventurados, para que esa incertidumbre desaparezca, esa incertidumbre salga de la vida de ellos. Entonces, como lo dije, Juan se lo reveló a la iglesia y ahora, por medio de la palabra de Dios, Juan nos revela a nosotros, nos muestra a nosotros qué fue lo que Dios le reveló a él y lo que él le reveló al pueblo. Entonces, retomamos. En primera instancia, lo que Dios le reveló a Jesucristo. En segundo lugar, bienaventurados seremos si ponemos en práctica lo que Dios le reveló a Jesucristo. Bueno, pero dije el primer punto, y en el primer punto no dije nada, lo único que dije fue que Dios le reveló. Sí, ahí en el capítulo 1, en el versículo 1 muestra que Dios le reveló, pero ¿qué es lo que Dios le reveló? Cuando yo leí el pasaje, cuando yo leí el texto, yo decía, ok, listo, pero ¿qué fue lo que Dios le reveló? Hay que ir por todo el libro de Apocalipsis para darnos cuenta qué fue lo que Dios le reveló. El Satanás está en todo su furor. Las enfermedades, las plagas, todo está colapsado. Todo está bajo una opresión de los hombres y una opresión espiritual, como es la que estamos viviendo en este momento. Y cuando uno mira todo el libro de Apocalipsis, cuando uno ve todo el libro, en vez de encontrar tristeza, ver tristeza, uno lo que encuentra es esperanza y le empieza a mostrar a Dios qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está aconteciendo. Hoy, cuando vamos a la palabra del Señor, ahí el Señor nos revela las cosas que han de suceder. Pienso que no estamos en esos momentos, pues, donde ya todo esté desbordado. Creo que el mundo entró en un punto de no retorno, pero no sabemos qué va a pasar todavía. Eso solo lo sabe Dios. Pero por medio de su palabra podemos tener una idea de esas cosas que van a suceder. Y es lo que Dios le muestra. Entonces, en segundo lugar, bienaventurados nosotros si ponemos en práctica lo que Dios le reveló a Jesucristo. Ahora sí, ¿qué fue lo que Dios le reveló a Jesucristo? Dios le reveló las cosas que no permitían que fueran bienaventurados. Entonces, en el capítulo 2, Juan empieza a hablarle a las iglesias. Y son 7 iglesias. Y las 7 iglesias en ese momento estaban presentando dificultades financieras, como ya le dije, dificultades de persecución. O sea, muchas cosas negativas estaban ocurriendo. Y es en ese ambiente donde el Señor le dice, dichosos, bienaventurados, los que leen, los que oyen y los que obedecen aquellas cosas que les son reveladas, que Juan va a mostrar. ¿Cuáles son esas cosas? Entonces, Juan le muestra a las iglesias lo que está pasando y le habla a la iglesia de Éfeso, le habla a la iglesia de Esmirna, le habla a la iglesia de Pérgamo, le habla a la iglesia de Tiátira, le habla a la iglesia de Sardis, de Filadelfia y a la iglesia de Laodicea. Y cada una de esas iglesias tenían unas cosas que no les permitían ser bienaventurados. Habían unas iglesias que habían dejado su primer amor. Y por eso no eran dichosos. Pero también pasa hoy en día cuando hemos dejado nuestro primer amor. Y por eso no somos bienaventurados. Vamos a la iglesia, pero no sentimos nada. No nos da ganas de hacer nada. Y cuando no nos da ganas de hacer nada, es porque ese primer amor ha empezado a perderse. Por lo cual es muy importante que cuando empecemos a sentir ciertas cosas, miremos la palabra de Dios, porque esas cosas no nos van a dejar ser bienaventurados, no nos van a permitir ser, mejor, bienaventurados. Entonces sigue la palabra del Señor y sigue hablando, le habla a la iglesia de Éfeso que ha dejado su primer amor. Pero luego le habla a la iglesia de Esmirna, que es una iglesia que se creía pobre, y el Señor le dice, ¿tú te crees pobre? Pero eres rica. Y a veces nos creemos pobres porque no tenemos dinero a montón. Pero el dinero no es lo que nos hace ricos.
Hay cosas valiosas que tú tienes. Hay cosas valiosas, muy valiosas, que el Señor ha puesto en ti. Y no digas que eres pobre, porque la palabra dice como pobres, pero enriqueciendo a muchos. ¿Cuántas personas con todo el dinero que tienen en este momento y están asustados, y están temerosos? Y tú eres rico y le puedes decir, ten fe, Jesucristo vive y está contigo. Pero también le habla a la iglesia de Pérgamo, y era una iglesia que había consentido falsas doctrinas, había consentido herejías, y por eso no eran dichosos. Cuando dentro de la iglesia empezamos a permitir cosas que no son correctas, que son herejías, que son prácticas que van en contra de la palabra de Dios, eso hace que una iglesia no sea bienaventurada ni sea dichosa. Pero también le habla a la iglesia de Tiátira, y a esa iglesia el Señor le dice, tú toleras a esa mujer, a Jezabel, que invita a fornicar, seducción. Y ahí nos va mostrando el Señor, eso no permite ser feliz. Sí, la gente se siente bien, pero de sentirse bien a ser feliz hay un tramo muy largo. ¿Y cuántas cosas que seducen están dentro de la iglesia? Y por eso no podemos ser bienaventurados, porque a veces se está echando ojo a cosas o personas que no deberían estar en nuestra vida. Entonces Dios le dice eso no les permitía ser bienaventurados. Toleraban esa seducción, a veces se ve y la permitimos o se permite. La iglesia de Sardis es una iglesia que estaba muerta en vida, y el Señor le dice a esa iglesia, vea, ustedes están vivos, pero como los muertos vivientes. Vivos pero muertos. Ahí están, no se mueven. Y a esa iglesia o a esas personas, o cuando nos estamos muriendo así, el Señor les dice, despiértate tú que duermes entre los muertos. La iglesia, a veces nos dormimos, no nos importa nada, no sentimos nada, no oramos, no clamamos. La gente no sabe si estamos dormidos, muertos o qué. Y la iglesia estaba muerta. Y en ese tiempo Dios le dice, despierte, levántate, porque eso no te permite ser bienaventurado. Pero luego le habla a otra iglesia, la iglesia de Filadelfia. Las puertas habían cerrado, pero el Señor le dice a esa iglesia, yo he abierto una puerta. Y déjame decirte que aunque todas las puertas se cierren, no las necesitas. Jesús ha abierto una puerta que es la única que tú necesitas. Y luego le habla a la iglesia de la Odisea. A esa iglesia le dice que ni fría ni caliente. Como diría un político colombiano, ni chicha ni limonada. Ahí. Y el que es tibio, que dice el Señor, lo vomita. Cuando no se hace nada en la iglesia, cuando estamos ahí, cuando vamos por ir, eso no permite que seamos bienaventurados, que seamos dichosos. Entonces, el Señor, a través de Jesucristo, nos muestra qué cosas nos van a permitir ser dichosos. Y si nosotros obedecemos lo que Dios nos revela en su palabra, seremos bienaventurados, seremos dichosos. Y es lo que está uno viendo ahí. A la iglesia de Éfeso le dice que te daré el árbol de la vida. ¿Sí qué? Si obedeces la palabra, serás dichoso, serás bienaventurado. A otra iglesia le dice que le dará la corona de vida, a otra le dice que escribiré tu nombre, a otra le dice que te daré una vestidura especial y mucho más, a otra le dice que te daré autoridad y honor, a otra le dice que te guardaré la prueba que ha de venir, y a la otra le dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Seremos bienaventurados, seremos dichosos, aún en medio de la dificultad, si obedecemos y ponemos en práctica lo que Jesús le ha revelado. Y luego, en tercera instancia, hoy es el momento para vivir lo que Dios nos ha revelado. Hoy es el momento para volver al primer amor. Hoy es el momento
para abrir esa puerta, para ver mejor esa puerta que ya el Señor abrió. Hoy es el momento para escuchar la voz de Dios y atender. Hoy es el momento para dejar de estar muerto, levantarnos. Una iglesia viva, una iglesia que donde la gente la vea diga yo quiero ir allá, porque la ven viva, porque uno quiere estar donde están los vivos, donde está la gente que se mueve, que hace algo. Ya levantémonos, iglesia, debemos de estar echándole la culpa al diablo. Levantémonos. Hoy es el momento para ser bienaventurados, para ser dichosos, para ser gozosos, para amar, para volver a retomar lo que el Señor nos ha entregado, lo que el Señor nos ha dado. Es el momento, no es ayer, no es mañana. Hoy es el momento para poner en práctica lo que Dios nos ha revelado. Es en ese momento de crisis que el Señor les dice, mire, yo les voy a revelar las cosas que ustedes deben de hacer para ser bienaventurados, para ser agradecidos con esa gracia que el Señor nos ha dado. Porque no es por esas tareas que hagamos para Dios, sino que es por gracia. Y por gracia debemos de ser agradecidos. Hoy es el momento de poner en práctica todo lo que nos ha revelado, todo lo que les dijo a las iglesias. Y cuando tú pones en práctica lo que el Señor te ha revelado, serás bienaventurado y seremos bienaventurados. Esta es una iglesia de bendición, es una iglesia de amor, es una iglesia que necesita entender que Jesús está vivo y que vendrá. Y ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, seremos completamente bienaventurados. Y desde ahora lo podemos ser si ponemos en práctica lo que el Señor nos reveló. ¿Dónde está? En la palabra de Dios. Así es que te animo y te invito a que juntos pongamos en práctica lo que el Señor nos reveló. Dios te bendiga grandemente.